7, verso 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Padre eterno y maravilloso, que habita en luz inaccesible. Gracias, Padre amado, bendito. Te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, que es eterna. Gracias, Señor, que se quedarían cortas las palabras, Señor, para expresar mi agradecimiento, el bien que le has hecho a mi vida, Señor, el bien que has hecho a mi corazón, Señor, el haber sanado las heridas. Te agradezco muchísimo. No tengo cómo pagarte jamás nunca lo que has hecho por mí, Señor. Que siendo basura, siendo de la escoria, siendo del escombro, tú tuviste misericordia y nos has hecho, y me has hecho tu Hijo. Te agradezco profundamente. Quiero decirte, Señor, que lo mejor que ha pasado en mi vida es que tú te hayas acercado a mí, me hayas hecho reconocer mis equivocaciones. Y hoy puedo decir que tú eres un Dios amoroso, lleno de misericordia, lleno de bondad, que no me pagaste nunca conforme a mis pecados, conforme a las maldades que hice, que no me castigaste conforme a lo que yo merecía, sino que tu misericordia hizo que todo esto pasara y hoy me has traído a tu iglesia, a la congregación de los santos, a los que un día estaremos en tu presencia, aleluya, gozándonos contigo en las bodas del Cordero, a la iglesia que redimirá, Señor, a la iglesia que un día con sangre preciosa pagaste un precio elevado, el cual muchos nos valoramos, Señor, pero te damos gracias porque lo que hemos podido entender, te alabamos con nuestro corazón. Queremos obedecerte, queremos humillarnos, somos sus esclavos y cada día te obedeceremos más. Te rogamos que te dé la fuerza para profesar esta fe, para hablar de este evangelio maravilloso, para decirle a los demás, Señor, que tú cambias, que tú eres diferente, que tú no eres un Dios que se cuelga del cuello o que se cuelga o se monta en una tarima, que tú eres un Dios vivo, que da fuerza, que levantas al caído, que transforma, Señor, al que ya no tiene esperanza, Dios mío, que das muerte, que das vida al que ya está muerto, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te amo y te adoro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Santo es el Señor. Bien, el tema en esta noche se llama La carne mata, pero no la de vaca. La carne mata. Aleluya. Y esa también cuando es muy roja, también el ácido úrico lo mata porque lo pone a la carne mata. Aleluya. Demasiado consumo de carne de vaca también mata. En esta noche quiero referirme a lo que es la carne en mi vida en la parte moral. Porque esto que ven aquí, los estudios que ustedes se llama carne, ¿verdad? En mis actitudes, en mis comportamientos se llama carne como persona humana, y eso
el griego le llama soma. Y a la parte moral, a la parte de mi pensamiento, a la parte que no se une con Dios, en el griego se llama saras. Saras se llama en el griego. Así que esas dos partes de las que hoy les he hablado, voy a hablarle de una, de la parte moral de la saras. Cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, inmediatamente nosotros morimos, porque se produjo un impacto en la naturaleza. Hubieron tantas cosas en nosotros que se distorsionaron, que allí el pecado tomó un control y tomó un poder en mí. Y por eso el apóstol Pablo, cuando comienza a hablar aquí el texto, comienza a hablar y dice: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que cuando el hombre cayó en pecado, esa parte moral en él que se distorsionó dentro de él, cuando nace el resentimiento, cuando nace el odio. Porque el daño más grande que el diablo le hizo a los seres humanos no es que Dios lo haya echado del huerto del Edén. El daño más fuerte que Satanás le pudo hacer a la raza humana fue que cambió esa parte moral en ellos, esa parte de inocencia, esa parte sana. Por eso usted ve que hay unas etapas, y en la etapa de la dispensación, cuando hablamos de la inocencia, es el estado en que nada se ve malo, todo se ve bueno, todo es sano. Pero cuando entra en la etapa de la conciencia, cuando somos vendidos al pecado y ya tomamos uso de razón de las cosas, comienza esa parte en Isaías, la carne comienza a darse cuenta de las cosas. Y es ahí donde comienza a nacer el odio, comienza a nacer el rencor. Entonces aparece la ley para mostrarnos las cosas. Por eso es que hay un dilema en cuanto a que si Abraham mintió o no mintió. Pero en los tiempos de Abraham no había una ley que dijera que eso era mentira, porque la ley aparece en Moisés. Y la ley, como es espiritual, comienza a mostrar de dentro de mí, de mi parte moral, de mi parte interna, que lo que yo estoy haciendo es mal. Entonces, la ley comienza a mostrar, por ser espiritual, mi naturaleza interna comienza a mostrarse. Pero la ley no mata, porque la ley lo que hace es mostrar el pecado. El trabajo de la ley fue mostrar que mi naturaleza caída tenía algo por dentro que me llevaba cautivo, que me ataba, que me iba llevando al pecado. Y eso es lo que Dios quiso mostrar a través de la ley, porque si la ley nunca hubiera aparecido, nunca se hubiera dado cuenta la raza humana que era matar, que era odiar. Pero la ley apareció y dio unos cánones, dio unos estatutos, dio unas normas, y a partir de ese instante nos dimos cuenta que éramos pecadores y que la ley se convirtió en algo que mostraba, pero que no podía dar una solución definitiva al problema que tenía mi alma, en el estado de condenación que yo estaba, en el estado de condenación que estaba usted. Por eso se hizo necesario que Cristo Jesús viniera a la cruz y solucionara y definiera una vez por siempre el problema del hombre. Y ahora, cuando Dios envió a su Hijo a la tierra y tomó el control de las cosas, y yo creí en el Señor, ahora mi vida es diferente. ¿Por qué? Porque al ser vendido al pecado y pagar su rescate por mí en la cruz, ahora ya yo no vivo en la carne, ahora vivo en el Espíritu, aleluya. Entonces esa parte cae en mí. Por eso es que un cristiano que ha nacido de nuevo es el que es suficiente y capaz de poder agradar a Dios. Una persona que no haya nacido de nuevo, que no tenga el Espíritu Santo, que no haya habido esa nueva naturaleza en él, no puede agradar a Dios jamás. Y por eso el apóstol comienza a explicar la condición de una persona que se esfuerza por sus propios deseos, por su propio ánimo de querer agradar a Dios y no puede. ¿Cómo lo explica? En este texto dice: porque lo que hago no lo entiendo. Oiga, esa es la naturaleza de la ley. Lo que hago no lo entiendo. ¿Por qué yo tengo que hacer lo malo? No comprendo. Pero la razón era que el apóstol estaba diciendo que al ser vendido el pecado, yo por mis propios esfuerzos, aunque quiera dejar de hacer lo malo, no puedo. Por eso usted ve cristianos y cristianos que se esfuerzan y dicen: ay, yo porque no
el Espíritu Santo ha entrado en él y ahora es una persona que con una fuerza y con un poder del cielo, como dice ellos, un hoyo, puede vencer el pecado, puede apartarse, puede andar libremente, puede caminar con la frente en alto, porque hay una fuerza dentro de él, una fuerza no cualquiera, sino una persona llamada el Espíritu Santo que está dentro de él, que le hace vivir de una manera diferente y ahora no tiene que hacer esfuerzo propio, sino que hay una fuerza dentro de él que se llama Espíritu Santo que le hace vivir de una forma diferente. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso cuando entendí la gracia del Espíritu Santo dentro de mí! Eso es lo que no puede el diablo someter y sujetar a alguien que sea y que tenga el Espíritu Santo de Dios. El diablo no lo puede sujetar porque no está bajo la ley, está bajo la gracia, bajo la unción gloriosa del Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que la carne no puede agradar a Dios, pero que anda en el Espíritu, dice la Biblia, que agrada a Dios. Santo es el Señor. Qué hermosa es la palabra. Por eso el apóstol Pablo, en esta carta, una de las cartas en la que yo una sabiduría profunda, de un intelecto grande del apóstol Pablo, expresado a los romanos, porque los romanos eran unos intelectuales, los romanos venían de una escuela de una gran preparación teológica, pero desconocían lo que podía hacer el Espíritu Santo. Por eso el Señor, cuando habló con Nicodemo, le dijo: lo que es nacido de la carne, carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y por eso le estaba diciendo, cuando alguien es concebido en el Espíritu, es una persona que puede vencer con una facilidad impresionante al pecado. El pecado ya no se enseñoreará de él, ni lo dominará, ni lo sujetará, porque hay dentro de él la unción gloriosa del Espíritu Santo. Y cuando alguien está lleno del poder de Dios, y cuando alguien tiene el Espíritu Santo, cuando el pecado se acerca, él se da cuenta y dice: hay poder, hay poder, hay poder, porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Oh, qué bien, ya comienza la sangre de Cristo tiene poder, porque el Espíritu Santo de él le está mostrando que hay un peligro y la carne no se somete a la inmundicia, sino el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Vive o no vive? Por eso el apóstol Pablo comenzó a dar unas explicaciones impresionantes y profundas. En el 8:4, en el 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aleluya. Por eso usted ve que al espiritual no se le oyen términos mundanos, ni se le oyen cosas del mundo, porque no se le pueden salir, porque lo que está dentro de él, que es el Espíritu Santo, no puede sacar tonterías, no puede salir con blasfemia, no puede salir con expresiones raras y mundanas, porque dentro de él está el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, que toma control de mí, que es mi ayuda, que es mi poder, que es mi fortaleza, me va a hacer hablar con palabras angelicales. Esto no es de que, ay, se me salió el HP, me salió un ajo y no me di cuenta, carne. Eso es pura carne. La carne lo ha controlado, la carne lo ha sometido, y por eso no se puede detener, porque la Biblia habla claramente en Romanos 8:1 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Ninguna condenación. Es decir, que la carne me mata. Si yo ando conforme a los deseos de la carne, me voy a morir, me voy a ir al infierno, mi alma se va a perder, porque no ando conforme al Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que me produce el gran y más deseo de mí para poder adorar al Cristo de la gloria, porque el Espíritu Santo quedó en esta tierra para hacer dos cosas importantísimas. Primero, enseñar a la raza humana que es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Y segundo, para enseñar a la iglesia a adorar al Cristo de la gloria. Por eso hoy usted y yo somos capaces de adorar el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo jamás podrá
podrá valorar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, porque no puede, no lo entiende, no lo comprende, pero el que tiene el Espíritu Santo puede dar fe y certeza de que Él es redimido y que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Aleluya. Cuando comencé a preparar este tema, me impactó de ver la profundidad con la que el Señor nos habla, el apóstol Pablo, en esta carta, en este capítulo 8. ¿Cómo dejó claro que la parte moral que hay en mí es la que el Espíritu Santo mata? Por eso es que alguien desde afuera no puede cambiar su indumentaria si el Espíritu Santo no está dentro de él. Le costará trabajo, porque la carne lo jala así. La carne es absorción hacia el mundo, hacia el pecado. No puedo controlar mis deseos lascivos y mira y desnuda con los ojos. Tiene relaciones sexuales con la mirada. Porque dentro de él hay un espíritu lascivo, porque anda en la carne, porque no anda en el espíritu, y por eso no mira con la dulzura que mira el Espíritu Santo, porque está harto de pellejo, está harto de carne. Santo sea el Señor. La Biblia dice en Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mateo 6:24 dice que no podemos servir a dos señores, que no podemos servir a Dios y a la riqueza, porque nos terminaremos enamorando de uno de los dos. Si es espiritual, es espiritual, y si eres carnal, eres carnal, y si eres espiritual, se va a ver si eres carnal también. Así que las cosas no se pueden mezclar. O eres espiritual o eres carnal, y la carne te va a identificar. La carne va a mostrar lo que ella es, el espíritu va a mostrar lo que él es. Por eso es que un cristiano, una cristiana que vive enamorado, un cristiano que anda echando piropos, una hermana que se deja echar piropos, anda en la carne y la tiene viva y la tiene al 100% en grado, no ha muerto. Así que la Biblia dice que el que no muere en la carne, mire cómo lo expresa claritamente. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivís, ojo, si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que mi lucha es conmigo, mi cuerpo externo y mi cuerpo interno, soma externo y interior sana. Hay una lucha en la que lo que está dentro me quiere llevar para que yo haga de acuerdo a lo que yo soy. Y si yo en la carne tengo la unción y el poder del Espíritu Santo dentro de mí, me va a llevar a adorar al Rey, me va a llevar a creerle en la Biblia, me va a llevar a querer a venir a los servicios, a adorarle, a glorificarle en la madrugada, en la noche, y adorarle, y es un placer hacerlo, porque hay dentro de mí esa gana, ese deseo que no es propia de mi carne, sino que el Espíritu Santo que hay en mí me lleva a eso. Mientras que la carne le dice, ay, es muy tarde, ya no es tiempo de orar todavía, mañana, que vas a ayunar. La carne también habla y dice y expresa sus deseos. Por eso, cuando hay alguien que es espiritual, lo respeto, lo amo y lo valoro. Usted ve, usted se sorprende y con este mensaje usted va a ver muchos descubrimientos, porque de aquí en adelante usted va a tener la facilidad de darse cuenta el plan en la carne y el plan en el espíritu, porque la palabra precisamente es para desenmascarar y para sacar a la luz lo que está oculto. Por eso la Biblia dice que somos luz para que las cosas se muestren y se vean en nosotros, y que somos sal para que las cosas que están podridas, hediondas y que ya no tienen valor se restauren. Eso Dios nos ha puesto. Y por eso es que nosotros, si no somos sal y somos luz, somos salitre y todo el mundo nos pisará, porque no somos nada. Por eso el valor más grande que puede tener en lo moral un cristiano es que ande en el Espíritu, y eso es lo que al mundo y a Satanás le gusta, que usted ande en el Espíritu, que usted exprese el deseo de
del Espíritu Santo, porque el diablo quiere es que usted exprese el deseo de la carne para que él se pueda deleitar. Aleluya. Diablo hediondo, puerco y pezuñudo, es lo que quiere, es ver en usted y en mí la carne. Que yo muestre el músculo, que usted muestre sus músculos, que usted muestre su carne, que muestre lo más íntimo, porque él se deleita en eso, porque él es inmundo, pero el que es del Espíritu no se deleita en estas cosas. Aleluya, por eso es que la gente, el carnal, el mundano, no puede entender cómo es que nosotros tenemos que marcar la diferencia en la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera de comportarnos, en la manera de decir, en la manera prudentemente de comportarnos. Eso no lo puede entender el mundo, no lo puede entender la gente, porque esto nace del Espíritu, nace del cielo, nace de la presencia de Dios. Y estas cosas son difíciles de entender, pero el que anda en la carne, pero el que anda en el Espíritu, puede comprender y entender la transmisión de este mensaje, porque puede entender fácil, porque en él está la presencia del Espíritu glorioso de Dios. Aleluya. Es fácil transmitir la palabra espiritual, porque el espiritual está ahí metido, porque hay una recepción, hay una comunión, hay una conexión interna que el Espíritu está hablando allí y está fluyendo la palabra, porque hay una conexión, porque si usted tiene el Espíritu Santo y yo lo tengo, entonces hay una conexión, usted está entendiendo y está comprendiendo, porque ese es el fruto de la presencia de Dios está, y con el Espíritu de Dios está ministrando en nuestra vida, entonces podemos permitir lo que me trae, entender y comprender las cosas impresionantes, y la gente a veces se sorprende de estas cosas porque él no lo puede comprender. Aleluya, y para ellos nosotros hablamos en otro idioma, y para ellos la predicación de la palabra es locura, pero para nosotros es salvación. Aleluya, a su nombre. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, le expresó de una manera abierta los cuidados que debería tener una carne. Cuando dijo en el 5:16, digo pues andáis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Aleluya. Mire cómo podemos comprender cómo el apóstol Pablo nos habla clarito. ¿Cómo van a entender esta palabra? Sencillo, a que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero el que tiene el Espíritu Santo de Dios hoy está recibiendo una gran fortaleza en su corazón para saber que vivir en el Espíritu es lo más espléndido y lo más grandioso que Dios nos ha podido permitir. Por eso la gracia del Espíritu Santo que está en nosotros y que vive en nosotros. El Señor antes de irse dijo, Él estará y morará con vosotros. Y si yo rogaré al Padre, le enviaré al Consolador para que usted no tenga fuerza de estar solo, sino que ande con ese, que le llene de plenitud, que le llene de gozo. Por eso nosotros no necesitamos otros recursos. Nosotros por eso no necesitamos Martín. Por eso nosotros no necesitamos Coca-Cola, por eso no tenemos cerveza, porque nosotros tenemos dentro de nosotros algo hermoso que nos hace sentir contentos, nos hace sentir alegres, aunque no comamos, aunque no tengamos todas las cosas en las que la gente disfrute de la vanidad, nosotros lo tenemos todo, porque tenemos al Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos un mes para gozarlo, nosotros lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos llene. ¿De qué nos sirve tenerlo todo en la presencia de Dios de nosotros? ¿De qué nos sirve expresar teológicamente una enseñanza de la palabra? Pero el Espíritu Santo no está en nosotros, que nadie indulgencia de la gente, pero el Espíritu Santo no está, se ha ido porque más de la preferencia de lo que dice congrega. Por eso el apóstol Pablo, hablando acerca de esto, dijo el Espíritu, el 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabe qué comunión tan tremenda? El 8:16, porque el Espíritu Santo de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy, de que usted es hijo de Dios. Porque cuando usted, el Espíritu Santo, no le da testimonio de que usted es hija o es hijo de Dios, es porque usted no tiene al Espíritu Santo. A su nombre, vive o no vive. Por eso dice el Señor en el 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que nadie, oiga bien, nadie
Nadie puede ser guiado por el Espíritu Santo de Dios si no ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo. Entonces es un privilegio. Es un privilegio estar en la casa de Dios. Ser parte de ese remanente que un día cederá a su presencia. Porque el Espíritu Santo de Dios dice su palabra que nos ha sellado. Amén, nos ha sellado. Somos las arras del Espíritu. El Espíritu Santo, somos sellados. Y hay una identidad plena en la tierra, en el cielo. El Señor sabe quiénes son sus hijos. Porque para Él no se le puede ocultar ninguno de sus hijos porque estamos señalados. El diablo marcará a la gente literalmente con el 6-6, pero nosotros hemos sido marcados desde el momento en que creímos en el Señor, en el mismo instante en que le aceptamos como nuestro Salvador en nuestros corazones. El Espíritu Santo puso un sello de identidad en mi vida de manera que el diablo no me puede confundir. Sabe que somos elegidos del Todopoderoso. Pongámonos de pie. Padre,